Filipenses capítulo 1 del verso 7 hasta el verso número 9. Así que, mis amados hermanos, en esta ocasión Pablo, hermanos, se hace mención, hermanos, de lo que él siente, hermanos, por los hermanos, y está agradecido con Dios por todo lo que Dios está haciendo en ellos. ¿Está conmigo, hermano? Carta a los Filipenses capítulo 1 verso 7. Si estamos todos, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios como está escrito, y dice su maravillosa palabra así: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde de aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Suplicamos, Espíritu Santo, que nos concedas la gracia y la sabiduría para poder entender y poder escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a que tu palabra pueda morar en nosotros y que tu palabra sea siempre lo que nos edifique, lo que nos sustente, lo que nos sostenga también en la fe. Recrea el alma, el corazón de mis hermanos, oh Dios, y suplicamos que esa buena obra que tú has iniciado en nosotros, día con día la puedas perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por toda la vida de mis hermanos. Guárdanos en tu amor ante las dificultades, ante los problemas, ante las aflicciones de la vida. Que no nos falte la fe y la esperanza que tenemos puesta en ti, Señor. Gracias por habernos alcanzado. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en nuestro Señor Jesucristo. Así oramos por el retorno de nuestro hermano Pastor Miguel también. Te suplicamos que guarde su camino. Gracias por llevarle con bien, estar junto a nuestro hermano Guillermo, glorificando su nombre, Señor. Ahora le rogamos que guarde la vida de nuestro pastor y que sea usted, Señor, evitando todo accidente, todo peligro al cual estamos expuestos. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Cristo, hermanos. Puede tomar su asiento. Mis amados hermanos, en esta porción, hermanos, de la carta a los Filipenses, podemos ver, hermanos, la relación íntima y personal que Pablo tenía con esta iglesia. A diferencia de las otras cartas que Pablo escribe, como a los Corintios, a los Gálatas, a los Éfesos, en la carta de los Filipenses encontramos una relación muy personal de Pablo con la iglesia. Y es que su relación, hermanos, comienza desde que Pablo llega a Filipos. Hermanos, que Pablo llegara a Filipos fue algo, hermanos, que Dios mismo le indicó. Ya que él tenía, hermanos, pues en su corazón otra intención de llegar a otros lugares y poder predicar la palabra del Señor. Pero dice que el mismo Espíritu Santo se lo impidió. Yo quiero que me acompañe a la carta de los Hechos, hermanos, o el libro de los Hechos, y veamos cómo es que Pablo llega a Filipos y cómo fue su relación con ellos. Vea lo siguiente, el libro de los Hechos, capítulo 16. Y veamos lo siguiente, hermano. Versículo número 6. Antes de salir, hermanos, él se lleva a Timoteo. En el capítulo 16, verso 1, encontramos que Pablo, hermanos, ahí llama a Timoteo para que le acompañe. Se lo voy a leer mientras usted se ubica. Mire, dice el verso 1. Después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Por eso que cuando Pablo escribe, hermanos, la carta a los Filipenses, dice Pablo y Timoteo. Note usted lo siguiente. Timoteo dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él. Entonces viene Pablo, toma a Timoteo, se lo lleva a este hermano segundo viaje misionero. Es un hombre de buen testimonio y Pablo lo toma, lo circuncida por causa de los judíos y hermanos pues va con él en este viaje. Ahora en el verso 6
ellos habían destinado a visitar ciertos lugares, dice el 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. Entonces Pablo con Timoteo quisieron ir a esta provincia de Galacia, hermanos, a Frigia, pero el Espíritu Santo, ¿qué pasó, hermanos? Se los impidió, no se los permitió. Entonces vea el verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero también el Espíritu no se lo permitió. Entonces ellos intentan ir a otra región, quieren ir a otro lugar, y el Espíritu Santo nuevamente se lo vuelve a, ¿qué, hermano? Se lo vuelve a impedir. Acá vemos, hermanos, el Espíritu Santo, si hablamos de doctrina, como, mis amados hermanos, una persona que también tiene voluntad, que también decide, que también ejerce, mis amados hermanos, pues como una persona divina, hermano, a la voluntad nuestra. Por lo tanto, entonces dice el verso 7, mire, o el 8 ya, y pasando juntos Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia, y ¿qué, hermano? Y ayúdanos. Entonces Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que lo está llamando, que lo está diciendo: mira, pasa acá Macedonia y ayúdanos. Pablo inmediatamente entiende que es Dios, hermano, que está dando ese aviso para que Pablo llegue a Macedonia, y allí en Macedonia estaba ubicado Filipos, verso número 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Entonces aquí llega Pablo a Filipo, y mis amados hermanos, pues vea cómo fue la situación ahí. Versículo 12, que es la primera ciudad, dice, de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13, veamos quién se convirtió por primera vez, hermanos, ahí en Filipo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salían a hacer la oración, dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que dice, adoraba a Dios, estaba oyendo. Mire esto, hermano. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo, ¿qué, hermano? A lo que Pablo decía. Entonces, hermano, cuando llega Pablo, sale un día de reposo, va al río, ahí se reunían las mujeres a orar, y Pablo aprovecha, comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Viene Dios, toca el corazón de esta mujer llamada Lidia, porque Dios es el único, hermano, que puede tocar nuestros corazones. Su palabra dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino que todas las cosas dependen de Dios, quien tiene de nosotros el que, hermano, misericordia. Si usted y yo nos negábamos al Evangelio de Cristo, si usted y yo no queríamos nada con el Señor, pero algo, hermanos, sobró en nuestro corazón, algo, hermanos, de Dios, hermanos, nos hizo que usted y yo pudiéramos meditar, o pudiéramos poner un alto en nuestra vida y poder reflexionar, y Dios tocó nuestros corazones, y de esa manera nos hizo partícipe de su gracia, de su amor y de su salvación para con nosotros. Entonces, hermano, solo Dios puede tocar nuestros corazones. Yo sé que hay parientes, hermanos, que no quieren nada con el Señor y que se rehúsan muchas veces. Lo único que queda es orar, hermano. De un momento a otro Dios quebrantará el hermano, su corazón. Y debemos de entender cuando Dios, hermano, va a actuar. Porque muchas veces oramos por nuestros seres queridos y decimos: Señor, tenga misericordia de ellos. Y cuando Dios comienza a tratar, hermano, porque
solo así Dios puede quebrantar nuestro corazón. Cuando trata personalmente, ¿con quién, hermano? Con la persona. Y puede ser que Dios trate con nosotros con un problema. Puede ser que Dios trate con nosotros con una enfermedad. Pero si ese va a ser el medio, si ese va a ser el lazo que Dios va a ocupar para llamarnos a su bondad, hermano, Dios, hermanos, en su bondad lo hará, hermano. Y cuando Dios comienza a tratar, hermano, nos afligimos también. Amén. Pero debemos de entender que es el amor y la gracia de quién, hermano. Y es la gracia de Dios. Cuesta, hermano. Pero nada es imposible para quién, hermano. Para Dios. Tenga paciencia, usted haga lo que tenga que hacer, hermano. Yo sé, hermanos, que cuesta muchas veces. Yo deseara que mi familia, hermanos, toda mi familia también pudiera llegar al conocimiento de Jesucristo. Pero mientras vamos en este camino, hermano, suplicamos a Dios su bondad, suplicamos a Dios su benevolencia, que Dios, hermano, pueda tocar sus corazones. Por lo tanto, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Miren la reacción. Y cuando fue que, hermano, bautizada, recibió la palabra, se bautizó, y su familia nos rogó, dice Pablo, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y los obligó a qué, hermano, a quedar. Entonces, hermanos, Dios toca el corazón de esta mujer, se convierte, se bautiza inmediatamente, también su casa, le hace una petición a Pablo que se queden ahí hospedados como un acto de hospitalidad, de recibimiento, hermano. Y entonces la primera mujer, hermano, convertida en Filipo, es esta mujer llamada como, hermano, Lidia. Amén. Pero la obra de Dios iba a continuar. La obra de Dios iba a alcanzar, hermanos, porque Dios, hermanos, es quien pone en nosotros el hacer como el querer. Entonces, vea lo que sucedió en el versículo 16. Veamos quién es el segundo que se convierte. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de ¿qué, hermano? De adivinación. Entonces encontramos que acá hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. No es un buen espíritu, no es algo que Dios, hermanos, ha puesto, sino más bien, hermano, es algo, mis amados hermanos, que el enemigo estaba utilizando. ¿Y qué sucedía? ¿Cuál era el contexto de esto? Mire, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Oiga, la cual daba gran ganancia, ¿a quién, hermano? A sus amos, ¿cómo? Adivinando. Entonces ahí, hermanos, en esta región, ahí había una mujer que adivinaba. Y cualquier persona que tenía sus dudas o quería saber algo, iba, hermanos, ante estas personas. Y ahí habían, hermanos, los amos que tenían esclavizar a esta muchacha, se aprovechaban de eso para sacar el ¿qué, hermano? Ganancia de eso. Y allá iban ciertas personas a consultar. Algo que hasta la actualidad se sigue dando. Hay personas, hermanos, que realmente tienen inseguridad en su vida y quieren saber qué va a suceder en su vida amorosa, en su vida económica, en su vida, mis amados hermanos, laboral, y tienen esas dudas. Y hay gente que va a ciertas cosas, hay gente que, hermano, va para que le leen la mano, hermano, para que le tiren las cartas, hermano. Porque hay muchas personas que tienen prejuicios sobre esas cosas. Y esto es algo que viene, hermano, desde la antigüedad. Y entonces, hermano, allá esta mujer, hermano, le generaba gran, ¿qué, hermano? Gran ganancia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos esos centros que ustedes le pueden decir que adivinen, todas esas situaciones, hermano, de adivinación, quiero decirle, todo es pura charlatanería, hermano. Son personas que manipulan la mente con palabras muy claras. Amén. Hoy hay centros de diferentes lugares, centros blancos, centros negros, morados. Aquí no ponemos, le dicen, solo quitamos. Y la gente cree, pero son muy sutiles. Y a usted rápidamente le pueden ganar su voluntad, sus pensamientos. Y ocupan palabras muy claves que cuando usted llega se le quedan viendo fijamente y le dice, te estaba esperando. Y oiga cómo hablan.
Ya Dios me había mostrado que usted iba a venir hoy. ¿Y sabe qué? Le dice, viene bien grave. Le dice, usted ya se aflige más, ¿verdad? Desde aquí puedo ver lo que te han hecho. Oiga las palabras que ocupan. Ay, usted va atemorizado, ¿verdad? Y todavía me aflige. Si te tardás un poquito más, hasta te hubieran enterrado ya. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Ya le ganaron el kerma? Su voluntad. Amén. ¿Verdad que por las noches sentí frío? Sí, sí, dice usted. Es helado, hermano. Amén. ¿Y cómo sabe? Dice usted, hermano. Son charlatanes, hermano. Amén. Se lo digo porque su servidor tuvo una experiencia así. Y me llama la atención la capacidad que tienen para manipular a las personas. Pero sabe, dentro de nosotros hay algo maravilloso que es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él escudriña todo. Y Él conoce todo. Y Él prueba todo. Y usted y yo somos partícipes del don del Espíritu Santo. Hermano, usted no puede ser engañado. Porque el Espíritu que nos conduce a toda verdad, Él manifiesta todas las cosas. Yo le dije a esa mujer, no es posible. Lo que usted me dice, lo que usted me habla, no puede ser de Dios. Porque Dios, hermano, el que habita el abrigo de Dios, morará bajo la sombra de quién, hermano, del Omnipotente. Yo debo de estar convencido que mi vida, hermanos, debe de estar siempre, hermano, en Dios. Es Dios quien depende, hermano, nuestra condición. Por esa razón, hermano, entonces, hermanos, estaban con esa situación y esta mujer, hermanos, pues era usada para que pudiera, hermanos, ejercer esta adivinación. Y acá sus amos se aprovechaban y le generaba gran, ¿qué, hermano? Gran ganancia. Entonces ahí estaba el centro en Filipos. Amén. Venga, que aquí le adivinamos todo. Si usted siente que su marido le engaña, venga, aquí le decimos. Si usted siente que su mujer lo engaña, también venga, aquí le contamos. Ahí está. Y sus jefes o sus amos estaban, ¿qué, hermano? Aprovechando. Amén. Por eso mi recomendación en el Señor, hermanos, mire, confiemos siempre en Dios, hermano. No crean esas cosas. Hermano, el mal existe, sí existe. Pero también, hermanos, Dios cuida de cada uno de qué, hermano, de sus hijos. Pero tenemos que tener confianza en Dios. ¿Usted cree que para mí, cuando le cuento esa experiencia, hermano, fue fácil? No, si llevaba un año. Un año le dieron del doctor y no me llevaban nada. Por cierto, hasta traumado estaba la doctora. Así cuando yo iba, hermano, era trauma. Otra vez vos, me decía. Que te endrogaste, en marihuana, me dijo. Así me dijo. Séme sincera, me dijo. Y me hizo un montón de cosas, hermano. Me hizo unas preguntas. Me dijo, ¿practicaba brujería o qué? Me dijo, porque no te entiendo, me dijo. Y me mandó al psiquiatra. Y el psiquiatra me sale más loco todavía. Cuando usted sienta que le duela, se bebe la pastilla. Cuando sienta que no se la beba. Si eso es lógico. Si usted no se siente enfermo, no va a ir al doctor, hermano. Amén. Pero mis amados hermanos, y cuando yo tuve esa situación, la persona me adivinó todo, me dijo todo, hermano, y me dice, mira, usted lo que pasa que le han hecho un trabajo y no sé qué, y ahí va esa situación. Es lo que tenemos en este tiempo contemporáneo, y muchas personas son inducidas, y muchas personas creen en estas cosas, cuando se nos olvida que el que está con nosotros es mayor que todas las que, hermano, que todas las cosas. Y por esa razón entonces, hermano, pero a mí me llama la atención lo siguiente, miren, verso 17. Esta, es decir, la mujer, ¿qué hacía? Siguiendo a Pablo y a nosotros. Veamos un poco la gramática de la Biblia. ¿Por qué separa el escritor a Pablo y a nosotros? ¿Por qué?
hace una exclusión con Pablo. Porque el que está narrando no es quién, hermano. No es Pablo. Por eso que ocupa la persona de Pablo, porque ¿quién es el escritor, hermano, del libro de los Hechos? ¿Quién, hermano? Lucas. Es Lucas. Entonces, quien está redactando, y hermanos, posiblemente quien también vivió este acontecimiento, era el mismo Lucas, hermano, con Timoteo, hermano, y dice lo siguiente, miren el verso número 17, está siguiendo Pablo, ahí viene la separación, y a nosotros. Entonces ve algo más, daba voces diciendo, ¿qué decía esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? De la salvación. ¿Era cierto eso, hermano? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Que posiblemente la forma, la actitud, una forma burlista, hermano, porque el espíritu que operaba en la mujer no era bueno. Y por lo tanto entonces ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncia el camino de la salvación. Ahora el 18, póngale cuidado. Y esto lo hacía por muchos que, hermano. Ahora yo pregunto, ¿por qué en los primeros días Pablo no la reprendió? ¿Por qué? Porque cada vez que salían a la oración, allá iba atrás de ellos y les decían, estos varones son los que anuncian la verdad de la salvación. ¿Por qué no la reprendió? Los primeros días, ¿por qué no lo hizo? Si el espíritu que obraba en ella no era bueno. Sino que mire, hasta este punto, el versículo más adelante dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando ¿a quién? A Pablo, ya no le asentó bien, ya no le pareció bien. Ya la forma aquello, hermano, se volvió tedioso para Pablo. Y entonces usted verá lo siguiente. En el verso, mis amados hermanos, 18 dice, y por muchos días más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, oiga, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellas. Y salió en aquella misma ¿qué? En aquella misma hora. Entonces Pablo, hermano, se vuelve, reprende al espíritu como debe de ser. Te mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en estos tiempos, hermanos, esta situación se vuelve muy difícil. Hay gente, hermano, que piensan que la autoridad está en ellos. En realidad la autoridad está en Dios. Dice que cuando Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que ni Miguel se atrevió a proferir palabras contra ¿quién? Contra Satanás, sino que le dijo, Jehová le dijo, te reprendo. ¿Ves? Ni el arcángel Miguel, porque la autoridad radica en Dios. Amén. Hermano, es Dios quien hace las cosas. Y usted y yo, hermano, vamos a escuchar en estos tiempos personas, hermano, que por la euforia dicen que ordenamos, te mandamos y no aceptamos un no sé qué por no sé qué, hermano. Realmente, hermano, ¿qué denota allí? Denota que todavía no somos espirituales, que somos personas, que somos aún, mis amados hermanos, sensuales, movidas por nuestras emociones, y no hemos comprendido que la autoridad, el poder está en quién, hermano, está en Dios y no en nosotros. Y entonces, hermanos, aquel espíritu sale de aquella muchacha, y aquí vamos a ver por qué Pablo no lo había hecho los primeros días, hermano, porque esto le iba a traer el qué, hermano, problemas. Amén. Y por causa de esto, hermano, le iban a dar una gran azotada. Y vea lo que sucede. Versículo 19. Pero viendo sus asnos que había salido la esperanza de ¿qué? De su ganancia. Vaya, ya no iba a haber más dinerito. Prendieron ¿a quién? A Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades.
Entonces, mis amados hermanos, lo llevan. Esto es lo que Pablo quería evitar, hermanos. Y dice el 20, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan en nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso número 22. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron que, hermano, azotarlos ¿con qué? Con vara. Entonces esta acción, hermano, vino a que los amos de la muchacha se enojaran y citaron al pueblo y llevaron ante las autoridades, los magistrados, hermano, hicieron un gran alboroto. Dijeron: esta gente ha venido acá con una enseñanza bien rara y eso no es de nosotros, además son judíos. Y mis amados hermanos vinieron, hermano, y le dieron una gran ¿qué, hermano? Azotar. Y hermanos, como uno de los castigos de los romanos era azotar con vara, no se podían exceder de 40 ¿qué, hermano? De 40 azotes. Entonces, cuando a alguien le daban más de 40 azotes, ya no se le podía volver a ¿qué, hermano? Ya no se le podía volver a azotar. Entonces los soldados romanos eran bien vivos. ¿Hasta cuántos azotes llegaban, hermano? 39. Hasta 39. Y no crean que eran, hermanos, azotes con amor, hermano. Una azotada de esas, hermanos, realmente, hermano, era para dejarlo varios días bien herido a uno. ¿Se imagina 39 barazos, hermano? Por eso va a entender lo que hizo después el carcelero con Pablo y Silas. ¿Cuántos alguna vez hemos sido castigados, hermano? Pero por las autoridades. ¿Mano Oliver? No. ¿Mano Héctor? ¿Mano Carlos? ¿Mano Marco? Solo yo entonces. Sí, acá. ¿Yo sí? Amén. Por algo será. Sí, claro. Y veo. Y me acuerdo, hermano, que nos pusieron así. Y se siente bien, porque la gente, hermano, comunicativa llega a ver, ¿verdad, hermano? Y uno se siente como un delincuente. Y andábamos como 8 compañeros. Y nos pusieron así frente a un bordo. Y lo primero que me dijeron: vaya a los pies. Y yo medio los abrí, mire, me los jalaron. Y me pregunta: ¿qué andas haciendo? Me dijo. Jugando, le dije yo. Me dio el primer macanazo, mi hermano. Jugando y con Gina, porque Gina andaba. El otro, mi Tuduy, no tengo. Lo otro mismo. Vean, me tuvieron como media hora. Y mis otros compañeros, había otros hermanos que estaba esa moda de que a mí nunca me gustó, que los boxers se quedaban arriba, ¿verdad, hermano? El pantalón acá. ¿Se recuerdan ustedes de esa época? El señor agente le dice: mira, se te está cayendo, le digo, el pantalón, te lo voy a subir, le digo. Y le agarró el box y se lo llevó hasta por aquí, mire, hermano. Y el otro se ríe, hermano. ¿Y de qué te reí? Le digo: ya voy a ver si tenés ahí. Y le retorció la oreja, hermano. Mira, hermano, pero le voy a decir algo. En esos días yo me había recién convertido y todavía andaba con mis amigos. Eso pasó en Corinto. Y yo, desde que mis amigos me invitaron, pero como ahí andábamos en cosas noviales, ¿verdad? Entonces, hermano, nadie se llama Tatiana aquí de casualidad. No vaya, no voy a sentir al oído. Yo me había enamorado de una muchacha que llamaba Tatiana. Y entonces, hermano, yo por ir a platicar con ella me fui. Pero yo sentí, hermano, en mi corazón, andate ahí por la gallina india. Intenté regresarme, hermano, de verdad, les soy honesto, yo presentía. Y ya me regresaba y ellos me hicieron volver. No, hombre, no te vayas, no seas aquí, que no seas allá, vamos, que no sé qué, que no sé cuándo. No, les digo yo aquí, no, de verdad que no, pero me convencieron.
El problema fue estando a dónde, hermano. Mire, si el último que lo tuvieron más tiempo fue a mí. Si el último que le pegaron más fue a quién, hermano. Fue a mí. Y allá en mi mente, Señor, si te hubiera hecho caso. Y todavía me amenazaba. Y decime quién es el que tiene más. Me decían los policías, ¿quién es el que tiene más carros allá en el barrio? Y me acordaba, hermano, él es el mecánico. ¿Quién es el que tiene buenas casas? Si no nos decía, ahorita vamos a llamar a la patrulla, llamamos al radio, aquí tenemos a uno, mira, no quiere colaborar. Y ya vamos, decía el otro, mira, hermano. Dios, ¿qué hago, Señor? Y eso, sacame de este, ya nunca jamás vuelvo a pedir esta tierra, le dije. Y me saltaron. Y todos teníamos un lugar de reunión, hermanos. Allá llegamos todos. Y todos llegamos a un acuerdo. Todos los que andábamos, a los 8 que llegamos a un acuerdo. Vaya, nos reunimos y dijimos, mira, ¿qué te hicieron? Yo sentí que me pegaron, mirame el lomo. Y me dijeron, si no andan bien rojos, me dijeron. Todo así, siempre andaba, todo marcado. Vaya, les dije yo, no vamos a decir nada a nadie. Esto va a quedar entre qué dijimos nosotros, hermano, entre nosotros. Hermano, en la primera entrada del cantón ya sabían todos. ¿Verdad que nos pegaron los policías de aquí? Hermano, eran vergüenza. Amén. Claro, hermano. A veces si no entendemos a la buena, vamos a entender cómo, hermano. A las malas. Así que Pablo yo no fui azotado por una buena causa, como el caso de Pablo. Pero Pablo en este caso, hermano, fue azotado, dice, hermano, y note usted el 23. Por esto es que lo llevan a la prisión. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron a dónde, hermano, en la cárcel. Y aquí vamos a ver el segundo convertido, mandando al carcelero que lo guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato. O sea, se le dio una orden, se le dio, mis amados hermanos, fue que guardase bien, que ahí los tuviese y los mandara a lo más profundo de la cárcel. Los metió en el calabozo de más adentro, es decir, lo más oscuro. Y les aseguró los pies ¿con qué? Con cepo, como si fueran grandes delincuentes, que como si fuesen, hermanos, pues grandes personas malvadas. Ahora el 25. Pero a medianoche, ¿qué sucedió? Orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué, hermanos? Himnos a Dios. ¿Y qué sucedía? Y los presos no se estaban lamentando, no se estaban quejando. Al contrario, ante esa situación estaban glorificando a Dios. Y cuando dice que los presos lo veían, quiere decir, hermanos, que ellos no podían entender. ¿Y quiénes son esos presos? ¿Y por qué esos están allá en lo más profundo de la cárcel cantando, están orando? ¿Qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo? Posiblemente dando, hermanos, pues palabras de aliento o pidiéndole a Dios, hermanos, fortaleza posiblemente. Y entonces el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos, ¿qué pasó, hermanos? Se soltaron. Entonces Dios se manifestó, hermanos, de esta manera. Vino un gran temblor, se abrieron las puertas. Y las cadenas que tenían a los presos, ¿qué pasó? Se soltaron. A esto despierta el carcelero. Vea el versículo número 27. Despertando el carcelero. Entonces el carcelero no estaba haciendo su qué, hermano, su labor. ¿Cuántos alguna vez han sido vigilantes? No hay acá. Solo dormilantes, hermano. Mire, yo cuando estaba en la empresa, hermano, allá había vigilancia. A veces nosotros entrábamos a las 3 de la mañana. Y ese sí era dormilante, de verdad, hermano. Una vez me recuerdo que entró el jefe, hermano, pero patrón. Y como ellos siempre andan ya, hermano, abrió suavecito. Entramos y ahí estaba en la sala, bien dormido, eran como las 2 de la mañana. Y el arma la tenía así refundada en una mesita que tenían ahí en la sala. Vino el jefe, nos hizo así señas que no hiciéramos nada de bulla. Le agarró el arma, se la llevó a su oficina, dejamos las cosas.
y nos pagó el taxi para que nos volviéramos. El problema fue el siguiente día, hermano. No sintió, pero dice que no lo despidió el jefe. No lo despidió, pero le dio una gran, ya sabe qué va, pero con palabras nomás. Y entonces el carcelero se durmió, pero el movimiento se despertó. Y en su reacción, ¿qué hace? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se imaginó que todos se habían que, hermano, todos escaparon. Y como había una ley, hermano, que cuando a alguien se le daba un mandamiento tenía que asegurar bien. Si no, hermanos, toda su familia y él, hermanos, recibían un castigo. Los hermanos recibían un oprobio, y por lo cual él, hermanos, buscó la solución de quitarse la vida. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó el que, hermano, sacó la espada y se iba a qué, y se iba a matar. Note usted lo siguiente: pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, porque estaba en oscuridad, se precipitó adentro, donde estaban a más a fondo, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es la pregunta que todos, ser humano se hace. ¿Qué hago para ser salvo? En realidad no son por nuestros actos, no es por nuestra justicia. La salvación es el don inmerecido de Dios para la humanidad, que conocemos como su gracia. Es Dios quien ha hecho la obra de la salvación por medio de Jesucristo, hermano, y solamente el hombre lo único que necesita es creer verdaderamente, tener una fe genuina. ¿Qué quiere decir tener una fe genuina? Una fe, hermano, sacada a la luz, sacada al sol, si lo quiere ver. Y por esa razón Pablo no le da ningún argumento, no le dice: sigue esta religión, guarda estos mandamientos, haz esto si vas a ser salvo. Igualmente el joven rico, cuando se acerca ante Jesús, le dice: ¿qué bien voy a hacer para heredar la vida eterna? Entonces siempre va por una obra, siempre va por algo que yo tengo que hacer, como si me lo puedo ganar, como si yo lo puedo lograr, cuando la salvación es un acto que solamente Cristo pudo hacer por cada uno de quién, hermano, de nosotros. Amén. Y Jesús le dice al joven rico: los mandamientos tienes. Y él le dijo: todos esos los he guardado ¿desde dónde? Esta es mi juventud, le dice, mi niñez. Entonces el Señor le dice: wow, qué increíble. Pero si en verdad quieres ser perfecto, entonces le dice el Señor: ve y vende todo lo que. ¿Qué es eso? ¿Vender qué es, hermano? Porque si hay cosas que a usted le hacen daño, hermano, despójese. Si a usted algo le está, hermano, pues quitando, hermano, su comunión con Dios, si hay algo que a usted le está afectando, hermano, si hay algo que usted lo ha hecho enorgullecer, lo ha hecho cambiar, lo ha hecho distinto, hermano, esas cosas entonces, hermano, quiere decir que usted y yo no las dominamos, no somos capaces y todavía quizás no lo seremos, hermano. Entonces, ¿cuál es la solución? Deshágase. Amén. Porque hay cosas que pueden cambiar nuestra vida. Y el Señor le dice: ven y vende todo lo que tienes y dalo a dónde, hermano. Y dalo a los pobres. Y entonces dice que aquel joven, al oír estas palabras, ¿qué pasó, hermano? Se entristeció. No que lo que tenía era malo. El problema es que lo afectaba. Porque dice que amaba más el que, hermano, las riquezas. El problema no es lo que usted tiene, el problema es, hermano, que si eso sobrepasa o en una balanza es mayor, hermano, que a cualquier condición.
Cuando lo que en realidad, hermanos, debe de ser de gran estima, de gran valor para su vida, primeramente, hermanos, es que a Dios, usted y yo, lo tenemos que tener como la prioridad de ¿qué, hermano? De nuestra vida. Si algo es importante en usted, es su casa, su familia, pues voy a dar un poco más, es usted mismo. Amén. Hermano, si su casa, hermano, se incendiara, hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Salvaría su vida o salvaría su casa? ¿Qué haría? Porque ahí se ve lo que en realidad nos interesa. Y nosotros los seres humanos por naturaleza somos pegados al materialismo. Amén. Somos personas que no sé por qué, hermano, pero nos gusta tener la casa llena de cosas innecesarias. Y usted dice que esta casa es muy pequeña. No, no es eso. Entre más grande es la casa, más tiliches le mete. Somos así. Hermano, y esa mesa ya no sirve, hermano, no la va a reparar. Pero ahí vamos por cualquier emergencia, dice usted. Somos materialistas. Pero si algo, hermano, afecta su vida espiritual, pues hágase. Amén. Porque es más importante su vida espiritual. Entonces el joven se entristeció, pero vamos, Pablo le dice, no le está diciendo, mira, visita esta iglesia, guarda estos rudimentos, abstenete de estas cosas. No, porque primeramente opera en nosotros el que, hermano, la fe. Dice la palabra que el evangelio de Dios se manifiesta por la fe y para la fe, como está escrito, el justo por la fe, que dice, hermano, vivirá. El regalo de Dios, hermanos, a través de la fe. Entonces Pablo le dice lo siguiente, hermano, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dice el carcelero de Filipo. Ellos dijeron, con toda certeza, hermanos, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Bajo el contexto que el mismo peligro que por si los presos se habían escapado, bajo el mismo contexto era que la familia estaba expuesta al peligro. Por eso Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y qué, hermano, y tu casa. Entonces la única manera, hermanos, de ser salvo es creyendo en Jesucristo. Amén. Lo que ahora ya nadie quiere predicar. Lo que ahora, hermanos, el hombre viene, hermanos, y trata, hermanos, de decir, miren, nos han engañado, no era así el evangelio de Jesucristo. Algunos niegan, hermanos, la divinidad de Cristo, Jesucristo no era Dios. Es más, dicen algunos, ni Jesucristo ni murió. Y tenemos tanta religión que nos lleva a Dios supuestamente. Esta religión no va a conducir a Dios. Esta religión es la verdadera. Nosotros tenemos la palabra verdadera. La Biblia que ustedes tienen está toda trastornada, está manipulada y que no sé qué y que no sé cuándo. Hermanos, si Dios ha sido tan maravilloso que la palabra debe de morar en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios a usted le ha puesto el discernimiento de lo bueno y lo malo, que es el todo del hombre, que el hombre tema a Dios. Y no hay nada más. Porque si usted teme a Dios, dice que con el temor de Dios nos vamos a apartar de lo malo. Lo malo está a la puerta, a la salida. Cada quien es libre para hacer según le parezca, hermano. Pero la obediencia, porque si algo Dios se compadece en nosotros, es en la obediencia. Lo que tenemos que hacer lo sabemos. Usted no tiene que ir, hermanos, a ningún lugar para que pueda entender lo que tiene que hacer. Lo sabemos perfectamente. Pero ahí viene, hermanos, la obediencia. Y Dios se complace más en qué, hermano, en la obediencia. No hay algo que Dios, hermano, verdaderamente se complazca, hermano, que sea algo grato, agradable, que la obediencia. Pero obedecer cuesta.
Solo hay una manera de obedecer. ¿Y sabe cómo se obedece, hermano? Amando. Si no amamos a Dios, no lo vamos a obedecer. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es, hermano? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma. Y entonces Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso número 32. Aquí viene el Evangelio. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó el ¿qué, hermano? ¿Cuáles heridas? Las serán azotadas que le habían dado. Amén. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuáles son nuestras aflicciones? ¿Qué hemos padecido por Cristo? Estamos en una época bien chévere, hermano. ¿Qué persecución tiene? ¿Quién le han pegado por venir a la iglesia? ¿Nadie? ¿A quién lo han amenazado por andar una Biblia? Nadie. Es más, estamos en una época que somos bien vulnerables. Las divisiones de la iglesia, hermano, no son por persecuciones. Las divisiones de la iglesia son por niñerías nuestras. Porque el hermano no me saludó, porque el hermano me ignoró, porque el hermano dijo esto de mí. ¿No es cierto? No es por otra cosa. Nos dividimos porque tocan nuestro orgullo. Y ese es el detalle, hermano. Pero acá, hermanos, entonces viene el carcelero, le lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué pasó, hermano? Se bautizó. Terminamos acá. Llevándolo a su casa, le puso, ¿dónde, hermano? A la mesa. Y se regocijó con toda la casa de haber creído en quién, hermano, de haber creído en Dios. ¿Cuántos nos alegramos de ser hijos de Dios, hermano? Regocíjese en el Señor, hermano. Y amemos a Dios sobre todas las que, hermano, sobre todas las cosas. No se aparte de Él, permanezca en Él. En Él está, hermanos, en realidad la verdad y la plenitud de vida. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú has sido un Dios misericordioso para con nosotros. Un día tú tocaste nuestro corazón. Un día tú nos llamaste a tus caminos, Señor. No hay mejor camino, Señor, fuera de ti. En realidad queremos permanecer en ti, Señor. Y gracias por la salvación que has traído. Bendice el corazón de mis hermanos, susténtalos con tu palabra, con tu poder, y aliéntalos con tu espíritu, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, mi Señor, y sobre todo que nuestra fe esté firme y esté arraigada, Señor, en ti. En esta actitud de oración, si hay alguien que está acá sin Jesús, queremos decirle que Cristo le ama. Entrégale su vida a Cristo. Lo único que necesita es creer en Él. No hay otra manera para ser salvo, solamente creyendo en Cristo. ¿Habrá alguien? Señor, gracias te damos, despídenos en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor